Seguimos teniendo reacciones respecto a lo ocurrido ayer, a la forma de reaccionar inicialmente del gobierno y por supuesto todo lo que siguió con la información que fuimos conociendo durante el día. Desde la UDI en específico y parte de la oposición piden la salida del ministro Jackson y justamente para poder conversar sobre eso, sobre la respuesta de la ministra Vallejo, estamos junto al diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta ya es casi una serie con capítulos muy duros. Ustedes ayer pedían la renuncia del ministro Jackson, la ministra se refirió a usted de una forma muy dura, diciendo que no iba a responder ni siquiera a esta carta porque estaba en términos injuriosa, calumniosa e infame. A ver, yo le diría a la ministra Vallejo dos cosas. Primero, que es completamente imposible retomar un diálogo político entre gobierno y oposición con la presencia del ministro Jackson al interior del gobierno. Ya es simplemente imposible, ha perdido toda credibilidad y es parte, lamentablemente, de los cortapisas que tenemos para poder conversar con el gobierno. Mientras el ministro Jackson siga de ministro de Desarrollo Social, es completamente imposible retomar el diálogo político. ¿Qué significa eso? ¿Que van a condicionar cualquier tipo de acercamiento por cualquier tema mientras esté el ministro Jackson? Es que es completamente imposible hablar con un gobierno que permite la permanencia de un ministro cuestionado al nivel del ministro Jackson. No es primera vez que el ministro Jackson se ve envuelto en cosas como esto. Cuando fue ministro Express hace un año atrás, se paralizó la agenda legislativa del gobierno y el ministro Jackson finalmente no hablaba con gente de gobierno y oposición. Asume este ministerio, le explota en la cara el caso Fundaciones, ligado a su partido y a sus amigos. Después se empieza a indagar un poco más allá y se puede ver el tema de los tratos directos denunciados por una senadora de C por Atacama, no por nosotros. Y hoy día continúa desaparecida la caja fuerte que debía resguardar, entre otras cosas, según dijo el subsecretario Monsalve, las boletas de garantía de esos convenios cuestionados. Por lo tanto, aquí uno dice simplemente llegamos a un punto, un momento donde se hace insostenible la presencia de un ministro. Yo espero que en este viaje del presidente Boric quizá haya podido ver las cosas con un poco más de distancia y entender que, así como en su momento a la expresidenta Bachelet le tocó sacar a Rodrigo Peñailillo, al expresidente Piñera le tocó sacar al ministro Ginspeter, hoy día el presidente Boric entienda que la permanencia del ministro Jackson imposibilita cualquier tipo de diálogo con la oposición. ¿Qué tan cerca ven ustedes de que accedan? Porque si uno ve las declaraciones del gobierno ayer, todos estaban alineadísimos en defender al ministro. A ver, el presidente Boric ha dicho poco y nada sobre este tema. Yo espero que quizás en el viaje de vuelta, quizás no hoy día, no mañana, pero que en los próximos días pueda aquilatar lo que está ocurriendo acá. Quizás cuando uno está afuera no puede dimensionar la magnitud de los acontecimientos. Yo me imagino que cuando el presidente Boric aterriza en Chile y pueda darse cuenta bien qué fue lo que ocurrió, pueda, quizás en el marco de un cambio de gabinete más profundo, quizás en un cambio de gabinete acotado, eso es decisión de él, pueda remover a un ministro que hoy día ha obstaculizado el diálogo político entre gobierno y oposición. Pero quizás lo más grave es que no solo con la oposición. Hoy día hay senadores del socialismo democrático que reclaman públicamente contra la presencia, que le piden la renuncia al ministro Jackson, y hay muchos más que quizás más en silencio y en privado transmiten lo mismo. Bueno, ayer el ministro Jackson pidió que no se hiciera un aprovechamiento político de este tema, pero si uno mira las declaraciones, él desde muy temprano dejó entrever algo así. La ministra Vallejo, cuando habló también muy temprano, acusó una persecución política brutal, casi no democrática incluso, contra el ministro Jackson. Entonces, pusieron ellos inicialmente el tema, fue la oposición. No, los primeros y los únicos que han hecho aprovechamiento político de este caso son el ministro Vallejo y el ministro Jackson. O sea, no hay más. A las 9 de la mañana el ministro Jackson del día de ayer salió a señalar que lo que había aquí o lo que se traslucía de esto era o que no descartaba, mejor dicho, que hubiese una operación política en la práctica para poder perjudicarlo a él y que no se iba a dejar amedrentar. Esa fue la declaración cuando recién se supo qué era lo que estaba ocurriendo. Cuestión que evidentemente es de un nivel de desconexión con la realidad total y profundo. Aquí fue la ministra Vallejo que en el día de ayer salió a intentar hacer aprovechamiento político para victimizar al ministro Jackson. Y ya a esta altura, el manual de victimización que ha seguido el gobierno al pie de la letra, ya simplemente la ciudadanía no les cree estas defensas corporativas a un ministro como el ministro Jackson, que probablemente su legado va a ser el de esta altura moral fracasada a través de fundaciones o tratos directos de
ligadas precisamente a su partido y a muchos de sus amigos. Esta estratégica pedía errática porque la ministra Vallejo decía que se trataba de un caso muy raro, este robo, y bueno, y hablaba de la persecución política contra el ministro Jackson, pero después, en medio de muchas declaraciones que fueron mutando, variando en el día, el subsecretario del Interior decía que en realidad esto era un caso común, un delito común, una estafa muy frecuente que sucedía de forma habitual. Entonces cambia mucho respecto a lo que habían dicho al principio. Es que eso es porque... Se apuraron. No, la ministra Vallejo y el ministro Jackson intentaron utilizar políticamente el robo de los 23 computadoras y de la caja fuerte que todavía no aparece. Y el ministro Monsalve tuvo que salir a desmentirlo. Entonces al final estamos frente a una vocera que tiene que ser desmentida por en este caso por el ministro del Interior subrogante. Claro. Pero no es más que eso. Aquí lo que hay al rato es una desesperación por intentar salvar a un ministro que simplemente, desde mi punto de vista, ya no tiene vuelta. No solamente por un problema de diálogo con la oposición, con parte del oficialismo, sino que principalmente porque es primera vez en la historia que un ministro de Desarrollo Social está último en la encuesta en materia de aprobación y primero en materia de rechazo. Eso es hoy día el ministro Jackson, y a nosotros nos parece que a esta altura, que en este nivel de avance del gobierno, hace una semana atrás se cumplió recién el primer tercio de gobierno, y el ministro Jackson, a mi entender, y al entender de los 23 diputados de la UDI que firmamos la carta, simplemente debe renunciar a su cargo. Conversábamos hace algún instante con Max Colodro, que él decía, bueno, quizás una mala estrategia porque el solo hecho que ustedes lo pidan, lo que hace en la práctica es reafirmarlo en su puesto, a menos que ustedes quieran que él siga ahí, porque el daño que le puede hacer al gobierno o seguir haciendo, a juicio de él, puede ser alto. No, nosotros esperamos que el presidente Boric en su viaje, ahora que va a ir viajando, quizás pueda, de forma más pausada, poder reflexionar sobre la pesada mochila que hoy día significa Giorgio Jackson, no solamente para el gobierno, sino que para la política chilena, porque al final muchos intentan, como lo intentó ayer la ministra Vallejo, meternos a todos en el mismo saco. Por lo tanto, ese hecho es particularmente complejo y esperamos que quizás no va a ser dentro del plazo de 48 horas que le pedimos al presidente, pero esperamos sí que en un plazo breve y para poder retomar algún nivel de diálogo necesario entre gobierno y oposición, partamos con una señal concreta que en este caso lo decimos desde la UDI, lo acaba de decir Javier Macaya como presidente de la UDI, se hace imposible dialogar con la presencia del ministro Giorgio Jackson al interior del gabinete. Ya, pero ¿qué implica esto en la práctica? Porque hay muchos frentes en los que tienen que dialogar o están dialogando, como la reforma a pensiones, por ejemplo, la reforma o pacto tributario. ¿Qué significa esto? ¿Que se van a restar de todas las instancias de diálogo mientras él esté en su cargo o no? ¿O qué? A ver, respecto al tema tributario, nosotros hemos dicho que no apoyamos y vamos a rechazar la propuesta del gobierno si pretenden seguir subiendo impuestos. Respecto de la reforma de pensiones, el gobierno insiste en sacar la plata de las cuentas de ahorro de las personas para llevarlo a un fondo estatal. O sea, mientras siguen diciendo eso, no van a contar con nuestros votos. Hemos sido majaderamente claros. O sea, no podemos seguir siendo más claros. Y cuando los países viven momentos complejos, quizás crisis como las que estamos viviendo ahora, se requiere de un presidente que asuma un liderazgo. Y el primer liderazgo para retomar la confianza es sacar al ministro Giorgio Jackson. Ya no sabemos en qué idioma decírselo. Y además no es solamente el idioma de la oposición. Hay mucha crítica en el interior del socialismo democrático que apunta precisamente a quien intentó instalarse como el baluarte de la moral superior y que no han demostrado sino que muchos de ellos venían literalmente a aprovecharse del Estado. ¿Cómo ve eso? Porque esto ha generado tensiones también dentro del oficialismo. Vemos a algunos senadores que por cuenta propia, porque no a nivel de partido, no como vocero del partido, como Fidel Espinosa ha sido muy crítico. Ayer salió la diputada Maite Orsini también con un tono muy duro a criticarlo y pedirle al partido que haga algo, que lo controlen. A ver, yo entiendo la desesperación de algunos. ¿Sí? Yo entiendo que para muchos Giorgio Jackson fue su líder o es su líder. ¿Lo dice por la diputada Orsini? Sí, yo entiendo que probablemente él la convocó a ella, pero también entenderá la diputada Orsini que hay momentos en la vida política donde una persona tiene que ser responsable no solamente con mantener la pega, sino que con el gobierno al que representa y con el país para el que juró servir. Y hoy día el ministro Jackson es una piedra de tope. Y eso es así. Obviamente la diputada Orsini va a defenderlo, uno no esperaría nada distinto. Pero sí,
Y retomando el tema de la ministra Vallejo, sí llama la atención la dureza con que nos responde a nosotros cuando fue ella la que se aprovechó y el silencio respecto de Fidel Espinosa, porque Fidel Espinosa ha dicho frases incluso más duras que nosotros y parece que el gobierno teme a enfrentarlo, porque hasta el momento silencio total. Salvo la diputada Orsini. Bueno, pero ahora ella no representa al gobierno. Y no habrá, a nivel de gobierno, bueno, sería muy duro que salieran ellos a contestarle, si es parte del oficialismo dentro de todo. Yo encuentro que las imputaciones que se han realizado han sido duras. Fue denominado el líder de una banda. Y ante el silencio, no sé, el silencio otorga. Está complejo el escenario. Ahora, ¿cómo ve que esto va desencadenándose? Tiene que volver el presidente de su gira. También ahí viene un tema que se viene arrastrando a propósito de la salida de Patricio Fernández, la conmemoración de los 50 años del golpe. ¿Cosas que pasaron en la gira pueden complicar todavía un poco más ese escenario? La condecoración, medalla, reconocimiento, por ejemplo, a Baltasar Garzón. O el llamado que les hacen los partidos para que ustedes se sumen a una declaración común. A ver, respecto al tema de los 50 años, lo que uno ha podido ver es que ha sido instrumentalizado por el gobierno del presidente Boric para intentar, entre comillas, recuperar una agenda. Pero en la práctica lo que ha ocurrido es que tenía un rechazo transversal por parte de la oposición, incluso de muchas personas de su propio sector político, al condecorar a una persona que había sido el rostro visible de la causa boliviana contra o por acceso al mar de ellos contra Chile. O sea, yo no tengo en mi memoria el recuerdo que se haya condecorado a una persona que liderara una causa contra el país. Eso yo nunca lo había visto y no conozco de otro caso en el mundo donde hubiese ocurrido algo similar a esto. Pero yo espero que el presidente, cuando aterrice, pueda aquilatar lo que está pasando y haga un movimiento más profundo, porque aquí cada vez que estalla un escándalo aparece mencionado el nombre de Giorgio Jackson. Entonces, quizás por el bien de Chile es momento de por muy amigos que sean, pedirle que dé un paso al costado. Bueno, le preguntaron al presidente si estos casos de estos casos de los convenios que todavía se están investigando afectan la visión o la mirada del gobierno respecto a la probidad que ellos tanto habían encumbrado. Y el presidente dice que no, porque en realidad aquí queda muy claro que ellos han reaccionado de una forma diferente y eso de alguna manera muestra que son distintos. Pero mire, no se han querellado contra ninguna persona. Le están dando plazo a la gente de Democracia Viva para que devuelva los recursos. No se ha transparentado hasta el día de hoy cuándo y quiénes conocieron de los antecedentes antes que aparecieran en la opinión pública, porque han habido una serie de contradicciones. El mismo presidente dijo que sí y su ministro tuvo que salir que la moneda no era gobierno. A retrucarlo, no fue, claro. Efectivamente. Entonces, lo que hemos venido viendo es que el caso convenios es tan profundo al interior del gobierno y en particular del Frente Amplio, que esto hace mella exactamente en su discurso fundacional. Si hoy día uno se pregunta, ¿cuál de las promesas que hizo el Frente Amplio en campaña, cuando eran parlamentarios, han logrado cumplir como gobierno? Yo te digo, ninguna. Y es más, respecto del buen uso de los gastos públicos, de las remuneraciones, ellos venían a decir que ni un asesor iba a ganar más de, no me acuerdo qué cifra, falso. Entonces, al final, ellos instalaron un discurso público para llegar al poder y cuando llegaron al poder no fueron capaces de cumplir ni uno de los compromisos adquiridos. Eso es una especie como de, políticamente hablando, para que no se malinterprete, una especie como de fraude electoral, porque obviamente se promete una cosa, pero finalmente no se logra cumplir nada. Uno de los hitos que dieron vuelta quizá al programa gobierno es el triunfo del rechazo. Estamos ahora en un nuevo proceso, ahora se va la carga hacia el otro lado y para algunos Chile Vamos puede ser clave, porque republicanos, sin ustedes no tienen voto para aprobar todas las cosas. Sí. Con ustedes, sí. Sí, y yo espero... ¿Qué rol creen? ¿Usted siente esa responsabilidad de alguna manera de encaminar este proyecto para que sea aprobable para todos? Para muchos. Nosotros tenemos una responsabilidad evidente. La mayor responsabilidad del proceso del Partido Republicano, de todas maneras. ¿Por qué? Porque quizás ellos no tienen los votos para poder aprobar todo lo que quisieran, pero ellos tienen derecho a vetar todo lo que quieran. Por lo tanto, finalmente la responsabilidad de sacar adelante este proceso es en una inmensa mayoría del Partido Republicano. Y yo espero que seamos capaces de hacer o de mejorar el proyecto en circunstancias tales de poder sacar una buena constitución para Chile y no para un partido político. Quienes quieran intentar sacar un provecho de este proceso
están simplemente mal limitando lo que fue el proceso anterior. Y yo espero que ahí prime un poco la madurez política para ser capaz de llegar a un acuerdo que nos permita aprobar este proceso al final del día. Pero en este caso es más importante las cosas que se aprueben que las que se rechacen, porque en el peor de los casos, si tenemos un proyecto que tiene poco, igual puede ser aprobable. El tema es que tenga cosas que para la gente no sean digeribles. Y ahí ustedes van a cumplir ese rol. Nosotros vamos a cumplir un rol, evidentemente tenemos un rol que cumplir, nosotros esperamos... Incluso y dando tentación de cosas que a ustedes les puedan parecer que sí son razonables, pero que sepan que para el resto de la ciudadanía no lo son. Incluso con esa tentación nosotros tenemos un rol. Si hay algo que aprender es que el maximalismo de la convención pasada lo hizo fracasar en forma estrepitosa y nosotros no podemos caer en un rol de pretender hacer una constitución a imagen y semejanza de lo que nosotros pensamos. Estos son pactos sociales y tenemos que ser capaces de alcanzar consensos que nos permitan sacarlo adelante. Quienes pretendan sacar ventajas de esto simplemente están por el camino equivocado y espero que en este caso los consejeros del Partido Republicano particularmente se den cuenta de esto, porque si bien es importante qué es lo que dice, también es fundamental qué es lo que no dice. Y a través del derecho a veto uno puede eliminar temas que son importantes. Y ojalá también que no nos metamos en la casuística. Hay que entender que las constituciones que más perduran en el tiempo son aquellas que son capaces de dar un marco jurídico para que después sea la ley la que tenga que ir puliendo, ¿no es cierto?, las distintas normas. Noticias en desarrollo. Así es. Empiezan a ver las discusiones con más fuerza. Muchas gracias, diputado, por habernos acompañado. Que tenga un buen día. Gracias por la invitación. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.